les va? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de La UNAM Responde y qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en este espacio universitario, en donde día con día compartimos con ustedes pues parte del hacer y del quehacer de una amplia comunidad universitaria que trabaja y se dedica a todas las áreas del conocimiento. Esta tarde vamos a estar platicando sobre un medio de comunicación que activa nuestros sentidos, enciende nuestra imaginación, nos mantiene informados y bueno, tiene una historia fascinante a la que nos referiremos y se trata, por supuesto, de la radio, que nos ha acompañado durante más de un siglo. Quédense con nosotros. Un siglo de la radio en México, testigo sonoro de la historia, es un libro objeto que se lee, se ve, se escucha y se siente. Es una edición en gran formato que es el resultado del trabajo colaborativo entre Rita Abreu, quien es periodista que conoce muy bien la radio, y también el editor Alejandro Cisneros, quienes decidieron pues poner en palabras, en imágenes y en sonidos 100 años de vida y de transformación. Se trata de parte de la historia y también de los personajes que han dado vida a este medio de comunicación. Y para platicarnos de esta aventura nos acompañan aquí en el estudio de TV UNAM Rita Abreu, locutora, guionista, productora de radio y periodista que ha estado también aquí en este espacio de TV UNAM. Rita, bienvenida. Gracias Rosa. Saluda a todos y gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí con nosotros para platicar también con Alejandro Cisneros, quien es editor de este libro y director general de Sintaxis Editorial, en donde pues se cuenta ya una larga historia, más de 25 años de trabajo en este proyecto. Ambos son además egresados universitarios, así que Alejandro, bienvenido a La UNAM Responde también. Muchas gracias por tu invitación, Rosa, me siento muy agradable aquí contigo. Pues llegamos a este libro sin siquiera conocerlo, solo por lo que habíamos escuchado, y en verdad es un libro que es un documento que vale la pena, ya lo decía, escuchar, leer, pero también tener. ¿De dónde surgió? ¿Cómo surgió este proyecto que conmemora, 100 años de la historia de un medio de comunicación como este, Alejandro? Bueno, mira, para los que nos dedicamos a la comunicación y sobre todo los nacidos en la segunda mitad del siglo XX, creo que tenemos un compromiso con la radio. Creo que lo tenemos en el ADN de cada uno de nosotros. Y sinceramente creo que era muy importante hacer un tributo, un homenaje a los fundadores, a los forjadores de la radio. Además que es una historia sumamente interesante y atractiva. Y por ese motivo decidimos pues, formar un grupo y editar este libro. Quiero comentarte que el libro está editado gracias al auspicio de 8 empresas muy importantes, que gracias a su apoyo nos dieron las facilidades para poder elaborar y editar el libro. ¿Sí? ¿Todas ellas empresas dedicadas a la radio? La mayoría de ellas ha tenido en un gran porcentaje participación en la radio, okay, como por ejemplo el Consejo de la Comunicación, como por ejemplo Coca-Cola, Grupo Radio Fórmula, Grupo Radio 1000, son empresas que durante toda su vida comercial han participado y han utilizado importantemente la radio. Y encontramos aquí en este libro algunos fragmentos de estos proyectos de difusión de publicidad, de lo que vamos a hablar más adelante. Pero antes, Rita, decía Alejandro, el ADN está en el cuerpo de muchas personas y es tu caso. Tú te hiciste en radio y ahora te toca contar parte de esta historia. Te tocó la investigación. Cuéntanos cómo lo hiciste y qué parte de ese gran universo está reunido aquí en este ejemplar. Bueno, pues como ustedes bien saben y conocen, la radio sí tiene que ver con la historia casi de todo el mundo y sobre todo de estas generaciones que oíamos el radio prácticamente de tiempo completo. Investigarla ha resultado fascinante porque así como hay nombres que suenan y resuenan y los tenemos todos muy claros, que Cricri hizo un programa de radio por muchos años, que todo esto, hay otros nombres que están olvidados. Y yo me di a la tarea de hacer un trabajo de investigación de gabinete muy exhaustivo en la hemeroteca principalmente, aquí muy cerca, y también en la fonoteca, y fui reuniendo y cruzando información. Aparecía un nombre y entonces yo empezaba a rastrear en qué emisora, qué época, y así fui haciendo un archivo que de alguna manera sí tenía que ver desde las radios experimentales de los años 20, iba recorriendo el tiempo, y ese archivo se ha ido ahí acumulando en mi casa, como esperando buenos momentos, como el que ocurrió cuando Alejandro me llamó con la idea de que tenía
su plan de hacer 100 años de la radio, que de momento yo dije, pero ¿cómo? Esa es una... Decíamos antes, importante. es como el mar abierto, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Dónde lo agarras? Y bueno, sí hubo manera, porque precisamente hubo una guía, un trabajo así muy exhaustivo de hacer temas y de irnos por ahí, y bueno, pues se hizo este libro que, como tú bien dices, tiene una investigación iconográfica importantísima, tiene una memoria sonora y tiene datos que la verdad se puede hacer, porque está perfectamente documentado, entonces es algo verificable, es información confiable, es un libro que puede ser perfectamente de consulta, además de todas las sorpresas que les reserva al lector. De consulta y de disfrute. Cuéntanos, Rita, dentro de este mar abierto al que te enfrentaste, es un trabajo que por supuesto tiene un poco de orden cronológico, pero es más bien esto que mencionas, un cruce de temas, de historias, de personajes. Cuéntanos cómo está conformado, son 6 capítulos y varios anexos que dan soporte a la historia misma de la radio. Había que hablar de los años 20, lo más exhaustivamente que pudiéramos. Teníamos que dar la idea de un país en formación, de un mundo empresarial que iba a nacer a partir de la radio, de un mundo de imaginación, de un recurso de verdad que iba a ser inigualable, y eso creó todo un ambiente alrededor para que esa radio primigenia se considerara un vehículo sobre todo de cultura. Y entonces, bueno, habría que recrearlo y saber, por lo menos, imaginar los días que se inauguraron las estaciones, quiénes estaban, cómo fueron, la feria que hubo en el Palacio de Minería, ahora que nada más vemos libros, ferias que... Antes había radios. Antes hubo feria de radio, ¿no? Y todo eso, bueno, ir así como quitando o develando, ¿no? Ir quitando un poquito de polvo sobre esa información y volverla vital. Y imaginar nombres, imaginar también se va haciendo las leyes, se van haciendo, se va regulando el medio se va volviendo pues un medio próspero, un medio que permite todo el nacimiento de una industria, y entonces de pronto también están los empresarios, quienes se hicieron de sus primeras estaciones y muchas veces se quedaron a nivel familiar con las empresas y las hicieron crecer. Los radiodifusores tienen una historia muy interesante porque quieren mucho a sus radiodifusoras. A veces hay radiodifusoras que no sobrevivieron porque fueron cambiando de dueño, y el que cambió de dueño no le dio resultado y simplemente la revendía. Claro. En cambio, el que la tenía por muchos años era como la plantita, ¿no? El amor al arte. El amor, sí, el amor. Entonces, bueno, hay de todo y de alguna manera hay que reflejarlo. Están las opiniones de los radiodifusores, está la radio cultural, está la radio universitaria, la radio indígena. Antes de esto me gustaría que Alejandro nos platicara justo de lo que nos decías, es ir un poco revelando lo que está ahí guardado, y esto será por supuesto gracias a una investigación, pero por supuesto también gracias a esta investigación iconográfica. Son fotografías las que le dan vida y las que nos permiten un poco sacar a la radio de donde está siempre, es decir, ponerle caras, nombres y rostros con las fotografías, con la forma en la que se vestían las mujeres, con la forma en la que se vestían los hombres, con la publicidad que acompañaba lo que escuchábamos en las radios de los hogares de esos años. Cuéntanos de este trabajo importantísimo, Alejandro. Claro que sí. Mira, primero que nada, también comentarte que fue muy complicado porque el proceso de producción se llevó a cabo durante la pandemia. Entonces nos encontramos con muchos obstáculos, principalmente porque pues, las empresas estaban trabajando a la mitad, los archivos estaban cerrados. Realmente fue un reto muy grande cuando formamos el grupo de trabajo. Y quiero insistir mucho en el agradecer a las empresas que creyeron en nosotros y que auspiciaron el libro, ¿no? Pero la verdad también teníamos un compromiso de poder presentar lo que es la radio a nivel gráfico. Entonces tuvimos que hacer investigación en varias fuentes. Por ejemplo, la mayoría de las fotografías fueron procedentes de archivos como del INAH, como del Instituto de las Investigaciones de la República, de las Revoluciones de México, perdón, okay. Y incluso algunos otros archivos particulares que tuvimos que ir obteniendo, y con toda la dificultad de la pandemia, ¿no? Pero también incluso tuvimos que buscar un ejemplo de los jingles más importantes, que son estas versiones comerciales, pero desde los años 20, 24, 26 y los 30, ¿no? Que son íconos realmente de la publicidad en México.
Es importante destacar que el libro es prácticamente audiovisual, porque tienes material gráfico, tienes textos muy bien elaborados por la investigación del equipo de Rita, tienes entrevistas con personajes directivos de grupos de radio que dan su opinión, su punto de vista. Y también otra cosa que es importante mencionar es que el prólogo está elaborado por Pavel Granados, que era el director de la Fonoteca Nacional, quienes nos apoyaron también siempre con investigación, con información acerca de los antecedentes de la radio, ¿no? Con el material que tienen ahí, por supuesto, resguardado. Que es impresionante, la memoria, es la memoria auditiva del país, ¿no? Vale la pena. Exactamente, y está ahí en la Fonoteca Nacional. Rita, mencionabas algo que tiene que ver con el espíritu de la radio. Tú, además de hacerla, de producirla, de hablarla, la has investigado a profundidad. Hablabas de las radios comunitarias, de las universitarias, de la radio antes de que fuera la radio incluso, sino de estos mensajes que se daban de forma un poco experimental, de los fines políticos, de los fines culturales para los que se ha usado. Háblanos de la radio, las funciones y los objetivos y los retos a los que se enfrenta hoy en día. Bueno, tiene todos los retos enfrente la radio. Nosotros no pretendíamos hacer como solamente la nostalgia de la radio, que es parte también de nuestra propia historia, ¿no? Pero no era suficiente. Yo creo que era un excelente momento para reflexionar con los radiodifusores, con los publicistas, con pues los que hacen el radio, así que también están opiniones muy importantes, muy interesantes, de ver lo que está pasando ahora, que los jóvenes no lo tienen como un hábito, ¿no? En sus hábitos de escucha están priorizadas otras formas, otras plataformas, ¿no? Entonces, todos coincidieron en que se necesita realmente proyectar nuevas maneras de hacer la radio, más imaginativas, y quizás, fíjate, volver a algunas cosas que se hicieron de manera experimental y fueron muy exitosas. Claro, ahora, pues bueno, con la mirada y todo lo que significa vivir en el siglo XXI. Aprovechando todo este entorno que tenemos. Exactamente, claro. Pero yo creo que sí hay que explorar, y pienso que en algunos medios ya está ocurriendo, ¿no? Estamos volviendo, como a decir, necesitamos muchísimo más formatos, aparte de las entrevistas, necesitamos que la radio esté muy abierta a muchas músicas, necesitamos esa pluralidad. Está en peligro si la AM va a desaparecer o va a sobrevivir. Los mismos publicistas dicen, nos empantanamos, tenemos que aceptar que la vida cambió y se transformó totalmente, y que esa manera de presentar los productos y envolverlos en familias ideales y en mundos perfectos ya no viene al caso. Ellos mismos hacen su propia valoración y su propia crítica, ¿no? Entonces el libro sí era para nosotros importante que hubiera un balance entre la nostalgia, la autocrítica o la crítica y de alguna manera la mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que se rinden de manera natural muchos homenajes a la radio. Tenemos 3 museos o 4 museos, ¿verdad? Muy importantes, que reúnen los maravillosos aparatos de radio y que están haciendo un tributo a la radio. Pero ahora que estamos en la época del podcast, necesitamos voltear a ver qué, para esos trabajos nuevos, puede enseñarles la radio. Los audionautas. Ahora y así que hay se refieren audionautas, a este tema y estos Exacto. públicos. Pero yo creo que ahí está la radio de fondo, ¿eh? Sí, sí. Está la radio de fondo. Lo que pasa es que ellos, bueno, ya lo viven como que están haciendo una modernidad, pero al final están usando los recursos y la voz, que es lo que hizo la radio. Y de lo que se trata es de arriesgarse un poco en el ámbito en el que estés, y por supuesto la radio no es la excepción. Considerando esto que nos platica Rita, Alejandro, cuéntanos del público, en quién está pensado este libro, que es un poco nostálgico, pero es también un poco provocador en este sentido de atraer a nuevos públicos y de invitarlos a proponer desde un medio de comunicación tan tradicional o tan querido como es la radio. Bueno, mira, inicialmente, por supuesto, pensamos en las personas que tienen relación con el medio y que además son radioescuchas y que permanentemente están participando en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero nos hemos llevado muchas sorpresas porque, por ejemplo, los jóvenes, tuvimos oportunidad de presentar el libro en el Museo de la Radio de Tlaxcala, y nuestra sorpresa fue que pues, tuvimos una audiencia de jóvenes impresionante.
y todos sumamente interesados, y no daban crédito de que por qué eran esos comerciales de los años 30 y 40 del Rompope Santa Clara y de sal de uvas pick-up y de Coca-Cola, y que cómo le hacían, y que sobre todo los inicios del teatro, ¿no? Que es las radiodifusoras, pues iniciaron lo que es las radionovelas. Las radionovelas, de hecho, pues, están basadas en obras de teatro, pero en radio, ¿no? Entonces, todo lo que tenían que hacer, este libro reúne esos testimonios, ¿no? Toda la gran importancia que tuvo en su época el poder iniciar las radionovelas, radionovelas más importantes, que estuvieron permanentes muchísimos años, ¿no? Tipo Calimán, Chucho el Roto, El Monje Moco, estas series que eran... El Monje Loco, por ejemplo, ¿no? Y el libro también reúne, a través de los códigos QR, algunas partes, algunos fragmentos de esas radionovelas e identificaciones de señales de radio, sobre todo los programas inaugurales, ¿no? También tiene grabaciones históricas, como por ejemplo la expropiación petrolera, el discurso de Lázaro Cárdenas, en 1938. También tiene un audio que estuvo muy repetido, sobre todo en los sismos del 85, de Jacobo Zabludowski. En fin, digo, es un libro que son 280 páginas. También era muy difícil poder concentrar toda la historia de la radio en un libro, pero bueno, se trató de poner lo más importante. Están ahí estos 6 capítulos que dan cuenta muy clara de lo que ha sido la radio a lo largo de 100 años. Ya decías, algunos de los momentos más importantes de las formas de hacer radio. Y con estos QRs me parece que también una forma como muy atractiva de tener nuevos adeptos a través de escuchar lo que era y de cómo se ha ido transformando. Y tienen una presentación, una actividad que justamente de eso se trata, Rita, este viernes. Cuéntanos. Bueno, justamente la B Grande, que ya empezó a celebrar los 100 años, es la estación de Cana de México, y va a organizar un evento con público en vivo en el estudio A del IMER, celebrando esto y inaugurando también sesiones de libros y música. Y una de las hermanas Núñez, Miriam Núñez, que ustedes si la googlean van a encontrar canciones que han cantado, bueno, muchas veces y canciones muy conocidas. Ella va a estar ahí y vamos a platicar con Ivonne Castillo sobre el libro y con la música de Miriam Núñez. Esto sucede hoy en un ratito en punto de las 4 de la tarde, ahí en las instalaciones del IMER. Solamente para terminar, ¿qué año se inauguró oficialmente la radio? ¿1921? Sí, 1923. Sí, está como 1921, la fecha que se considera oficial. que arrancaron las estaciones. Formalmente, digamos, ¿no? Sí. El 9 de octubre de 1921. 21. Pero es 2023 y podemos seguir hablando de estos 100 años, sí, porque es un documento que vale la pena en verdad tener, que decía al principio, un libro objeto, que se lee, se ve, se escucha, pero además se siente en de muchas maneras con todo este contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, por platicarnos de este libro, pero principalmente pues muchas felicidades por este trabajo de investigación sobre la radio. Rita Abreu, gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantada de estar aquí. De regreso en TV UNAM. Muchas gracias por esta Muchas invitación. gracias, Alejandro Cisneros, por este trabajo documental desde Sintaxis Editorial. Al contrario, es un placer. Gracias por tu Y a Rita, por supuesto, la podemos escuchar de forma frecuente ahí en Radio IMER, en esta estación de Radio México Internacional, que se transmite de forma virtual. Así es. Acercándose a los nuevos lenguajes y posibilidades de la radio. Y bueno, pasando a otros temas, los invitamos ahora a la Semana del Cerebro, que se llevará a cabo del 13 al 17 de marzo, y bueno, a través de conferencias magistrales y de mesas de diálogo, podemos aprender qué relación guarda la literatura y la neurociencia. También podemos conocer cómo ha evolucionado el estudio del sueño y una serie de temas más que pueden ser de interés de muchos de nosotros. La entrada es libre y pueden consultar las sedes y los horarios en www.universum.unam.mx o bien consultar todas las redes sociales de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Y ahora los invitamos a conocer la historia de Olga Montú, indígena mexicana que ha hecho de la adversidad su oportunidad de crecimiento.
Originaria de San Miguel Totolapan, municipio del estado de Guerrero, Olga Montúfar Contreras es una mujer defensora de las personas indígenas y afrodescendientes con discapacidad que desde hace más de 25 años participa activamente en asociaciones y órganos nacionales e internacionales. Como consecuencia de la poliomielitis, Olga tiene una condición motriz que le impide caminar. Esto la ha motivado a iniciar una lucha incansable en favor de este sector para que sea reconocido. Me involucro en el movimiento de personas con discapacidad cuando al concluir la carrera no encuentro un espacio en el que me dieran la oportunidad para desempeñarme para lo que yo había estudiado. Son los desafíos que por condición de discapacidad, no solo yo, sino muchas personas, ahora sí que con discapacidad, tuvimos. Ingeniera mecánica de formación, Olga ha identificado que ha sido triplemente condicionada por su género, origen étnico y diversidad funcional, para vivir en una situación con mayor grado de vulnerabilidad, discriminación e invisibilidad para el Estado. El ser mujer y con una discapacidad y ser indígena, ciertamente hoy día ya sé que es interseccionalidad y que realmente esto, entre mayores identidades tenemos, mayores desafíos enfrentamos en un mundo que no está preparado para nosotros. Como indígena yo tengo otra mirada holística, incluso culturalmente es diferente nuestra lucha. Nosotros empezamos a luchar desde el derecho a la vida, desde tener el derecho a la tierra, al territorio, de tener libre autodeterminación, de participar de nuestros usos y costumbres, cosa que es muy complicado, y ese es como que el primer obstáculo jurídico al que nosotros verdaderamente nos enfrentamos. Siendo la voz de estas comunidades, ha sido pieza clave en la creación de 3 leyes aprobadas en el estado de Hidalgo y la creación de una Comisión de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad en el Congreso de esta entidad. Además, es la primera mujer en llevar el tema de las personas indígenas con discapacidad al Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de la ONU. Debemos de ir a toda velocidad para que obviamente las generaciones que lleguen a adquirir una discapacidad encuentren un mundo verdaderamente que les entiende. Todos podemos contribuir para crear una sociedad inclusiva y en la que verdaderamente todos seamos parte de esa sociedad. Hablemos ahora de un compositor de ópera, creador de obras como Otelo, que se ha interpretado innumerable cantidad de veces en todo el mundo, y él es Giuseppe Verdi, de quien nos platica enseguida Miroslava en las notas de hoy. Hola a todos, bienvenidos a las notas de Miroslava. El día de hoy hablaremos de la vida y la obra del compositor italiano Giuseppe Verdi. Giuseppe nació en 1813 en el pueblo de Roncole, Italia. Con 9 años tocaba ya el órgano en su localidad natal. Verdi quería ir a realizar sus estudios musicales al Conservatorio de Milán, pero fue rechazado. A partir de los 18 años recibió clases particulares de dirección y en 1836 fue nombrado director de la orquesta y la Escuela Municipal de Música en Busseto. En 1839 se estrenó su primera ópera conservada, Oberto. Entre 1838 y 1840, Verdi vivió una etapa muy difícil. Perdió a su mujer y a sus 2 hijos, tras lo cual se concentró únicamente en su trabajo. Solo la ópera Nabucco, que tuvo mucho éxito en 1842, le ayudó a salir de su desesperación. El coro Va Pensiero y coros similares en óperas posteriores estaban en el espíritu del movimiento de unificación y se llegó a considerar al propio compositor como un representante de estos ideales. La fama de Verdi se extendió por toda Europa y se convirtió en un héroe nacional en su país. Los italianos amaban la música de Verdi y cantaban sus arias en calles y parques. Fue sin duda el compositor de óperas más destacado del siglo XIX. A medida que tuvo éxito profesional, redujo su carga de trabajo operístico y buscó establecerse como terrateniente en su región natal.
sorprendió al mundo musical al regresar después de su éxito con la ópera Aida, con 3 obras maestras tardías: su Requiem, las óperas Otelo y Falstaff. Cuéntame, ¿qué opinas de la magnífica obra de Verdi? ¿Cuál es tu ópera favorita? Escríbeme a través de mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Miroslava Gli, en Instagram y TikTok como @miros_gli. Hasta pronto. Con estas notas terminamos nuestro programa de hoy y también la semana, recordándoles que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes deciden cuál prefieran para que sigamos haciendo juntos este programa. Queremos recibir sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Agradecemos, por supuesto, a Erika Ordóñez en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.